Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, primeramente, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo y invitarle también a usted que me escucha a que me acompañe a darle gracias al Señor Jesucristo, porque cada día tenemos 1.000.000 de razones por qué darle gracias, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna y porque Él cada día derrama de sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Dice su palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él no hace acepción de personas. Él nos ama en una manera especial. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así es que el amor de Dios por cada uno de nosotros es grande, y en este día creo que al estarme usted escuchando es una prueba más de que el Señor Jesucristo le ama. ¿Por qué? Porque usted está con vida. Hay muchas personas que quizás el día de hoy ya no pudieron estar disfrutando de las cosas que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, y usted y yo estamos, gracias al Señor Jesucristo, con vida en este día. Estamos con vida y tenemos aliento de vida, tenemos fuerza para poder caminar, tenemos aliento de vida para poder darle gracias al Señor, y le invito a que me acompañe a darle gracias al Señor por todas sus maravillas, a exaltarlo, a alabarlo y a decirle que Él es grande, que Él es bueno, que Él es poderoso, y también a decirle que sin Él nada somos, que lo necesitamos porque separados de Él nada podemos hacer. Dependemos de Él. Él es el que fortalece nuestra vida, nos da vigor y nos da el aliento de vida. Así es que alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y le invito yo a que me acompañe en estos pasajes que voy a estar presentando en este video, que es el video número 5, que he titulado Ídolos e Imágenes. Y quiero decirle a todas aquellas personas que me escuchen que la intención no es contender con nadie ni tampoco ofender a nadie, simplemente es leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Si usted tiene una interpretación acerca de esa palabra, puede dejar un comentario, pero no es para debatir, es simplemente para compartir lo que está escrito y lo que el Señor Jesucristo ha dejado acerca de su palabra. Pido que el Señor Jesucristo alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que nos dé entendimiento, nos dé revelación y nos dé sabiduría para que podamos entender y recibir esta palabra en el Espíritu y no en la carne, porque Dios no trabaja en la carne, Dios trabaja en el Espíritu. Así es que empezamos en el nombre del Señor Jesucristo. Comenzamos en el libro de Jueces, en el 6, 25 al 32, hablando de Gedeón, que dice: Gedeón destruye el altar de Baal. Dice: esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá, que ese toro sea de 7 años de edad, lleva el toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo. Con él derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Acera. Mire cómo en este pasaje miramos cómo el Señor se aparece a Gedeón y le hace un llamado a Gedeón para Dios por medio de Gedeón libertar al pueblo de Israel, que estaba siendo acechado por los medianitas y por todas aquellas personas que venían en contra de ellos. Que era lo que hacían todos aquellos hombres, dice que venían con sus camellos, con sus mujeres, con todas las multitudes que ellos tenían cuando el pueblo de Israel había sembrado sus cosechas, y venían y devoraban sus cosechas, devoraban sus animales, devoraban todo lo que ellos sembraban, venían y devastaban con todo lo que el pueblo de Israel tenía. Y dice que el Señor se le aparece a Gedeón y le hace un llamado para enviarlo a libertar al pueblo, para Dios poder obrar a través de Gedeón, para traer libertad y liberación a su pueblo, porque Dios es bueno y Dios se duele cuando nosotros estamos siendo afligidos por el enemigo. Sabemos nosotros en estos tiempos que el enemigo es Satanás, es nuestro adversario, el diablo, el que está trabajando en contra del reino de Dios, afligiendo al pueblo de Dios y queriendo destruir a todas aquellas personas que quieren acercarse a Dios, o queriendo poner confusión para que no conozcan al Dios verdadero.
Nos dice en el versículo 26, dice, luego construye allí un altar. Fíjese bien cómo el Señor le manda a Gedeón que derribe el altar que ha sido construido a Baal. Después le pide que, después de que derribe el altar y el poste de acera que ha sido hecho a la diosa Acera, luego le pide, después de que derribe aquel altar, de que quite aquella abominación del pueblo de Israel, le manda luego, construye ahí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mire cómo el Señor le manda, es lo mismo que el Señor hace con nosotros, nos manda que derribemos los altares que hay en nuestros corazones, donde se ha ofrecido en alguna manera culto, adoración, alabanza, veneración o cualquier cosa a cualquier Dios falso. Como he venido diciendo en estos videos, todo lo que se ofrece a cualquier ídolo, a cualquier imagen, a cualquier Dios es falso, y lo vamos a mirar próximamente más adelante, si no en este video, en otro video más, donde vamos a mirar cómo todo lo que se ofrece a los dioses ajenos, Satanás es el Dios de este mundo. Entonces todo lo que se haga, el Dios de las tinieblas supremo es Satanás. Él es el Dios grande de las tinieblas, y debajo de él hay muchos dioses que se manifiestan a través de imágenes, ídolos, estatuas, y de las religiones, de las creencias que son desviadas de la palabra de Dios, de los que están apostatando de la verdad, de todas aquellas adoraciones que se ofrecen en las iglesias pero que no vienen de la palabra de Dios, aquellos cultos que se ofrecen en el altar. Se está ofreciendo incienso extraño, aceite extraño, fuego extraño, que Dios no ordenó que se ofreciera en su altar. Y nos dice aquí que después de que Dios le manda a Gedeón destruir el altar a Baal y el poste a la diosa Acera, le manda que construya un altar para el Dios. Dice, mata, y luego después dice, mata al toro y haz una hoguera con la madera del poste que derrumbaste. Quema allí al toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. El Señor manda a quemar aquella estatua de la diosa Acera. Dios envía a Gedeón a que tiene que pasar por el fuego todas aquellas cosas. Y en este momento viene a mi mente que si esa estatua y si ese Dios, esa estatua de acera, tuviera poder, no ardería en el fuego. Pero nosotros miramos que dice que ofrezca ahí, haga una hoguera con esa misma estatua, como nos lo dice en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, que hacen de un leño un ídolo. Entonces podemos mirar cómo aquí el Señor sigue hablando y le manda a Gedeón. Dice, Gedeón llamó, dice en el versículo 27, dice, Gedeón llamó a 10 de sus hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de que lo vieran su familia o la gente del pueblo, así que lo hizo durante la noche en lugar de durante el día. O sea que había temor en Gedeón, porque Gedeón apenas estaba empezando a escuchar la voz del Señor. Ellos estaban en la esclavitud, siendo perseguidos por los medianitas, siendo acosados, que los estaban devorando todo lo que ellos tenían. El temor y el miedo estaba apoderado de ellos. Pero miramos que Dios viene a Gedeón, y Dios es bueno y es paciente. Podemos mirar en la historia de Gedeón cómo Dios le da señales a Gedeón. Le da señales para comprobarle de que sí es él el que lo está llamando y que es de parte de Dios el llamado. Así muchas veces a nosotros el Señor nos da señales para que entendamos que es él el que nos está llamando a que dejemos la vida que hemos estado viviendo, a que renunciemos a todas aquellas cosas. Y el Señor nos hace un llamado a renunciar a nuestra vida y a venir a vivir la vida de Cristo. Dice en el versículo 28, dice, a la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de acera que estaba
al lado había sido destruido. Todos vieron además el toro que había sido ofrecido sobre el nuevo altar edificado. Entonces dice que cuando Gedeón hizo un altar que era apropiado para ofrecer sacrificio al Dios Todopoderoso, fue quemada aquella estatua y se ofreció un toro de carne, o sea, ofreciendo, quemando lo que es carne en el altar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la carne tiene que ser devorada por el fuego del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo, cuando toda lo que es carne es devorado, el Espíritu Santo empieza a revelarse a través del Espíritu, y la carne tiene que morir, como nos lo dice en el libro de Romanos 8:13, que más si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Así es que estamos aprendiendo que siempre Dios no quiere que las cosas se manifiesten a través de la carne, sino a través del Espíritu. Por eso siempre se ha ofrecido en sacrificio la carne. También nos lo dice Romanos 12:1-2, donde también nos habla que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. O sea, nuestros cuerpos los presentemos ante el único Dios verdadero, presentándolos como sacrificio vivo, santo, agradable al Dios Todopoderoso. Dice en el versículo 29, dice, todos se sorprendieron entre sí. ¿Quién pudo haber hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joás, lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron, tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado. Trae tu hijo porque tiene que morir. Y mire la respuesta, cómo Dios, aunque este hombre era un hombre pagano, aún así Dios lo usa para que él pueda. Y digo pagano, ¿por qué? Porque él era uno de los que estaban dando adoración a Baal. Entonces Dios obra para que este hombre dé una buena respuesta a aquellos hombres. Dice, entonces Joás les dijo a todos los que estaban allí, ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es un dios, de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Mire qué bonita respuesta, una respuesta muy que Dios pone en los labios de aquel hombre. Me imagino yo que es una respuesta que Dios está usando a ese hombre para traer una respuesta a aquellas personas que eran adoradores de Baal. Y este hombre Joás les contesta, si Baal es Dios, que se defienda a él. ¿Por qué? Porque los ídolos no pueden hacer bien y mal, como lo hemos venido diciendo. ¿Cómo una persona va a necesitar o va a estar con su fe puesta en algo que no puede defenderse ni él solo, si nosotros lo analizamos? Por eso estos videos se llaman ídolos e imágenes, para que nosotros podamos revisar a través de las escrituras cómo los ídolos, las imágenes, siempre han sido avergonzadas y destruidas, y también todos aquellos que han puesto su corazón en ellas también han sido avergonzados, y también todos aquellos que introducen estatuas en su casa también están llevando una abominación a su casa. En el versículo 32 nos dice, Joás dijo, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y mire qué respuesta. Si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente a él. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo, lo llamó Jeroboam. Entonces podemos mirar cómo en este pasaje Dios obró usando a Gedeón para que destruyera aquella adoración falsa que estaba haciéndose en el pueblo. Gedeón derribó el dios falso, al dios Baal, y a la estatua de la diosa Acera, y después de que los derriba esos altares, él hace un altar al Dios verdadero. Así es lo mismo en estos días. Dios quiere que derribemos los altares falsos
y edifiquemos un altar que es por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dará el entendimiento y la sabiduría cómo construir ese altar en nuestros corazones, en nuestros hogares, pero un altar que solamente todo lo que se haga allí sea al único Dios verdadero. Quiere que limpiemos nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras familias. Entonces, como veníamos mirando, hemos mirado cómo Gedeón destruye el altar y construye un altar para el Dios verdadero. En el segundo pasaje que vamos a analizar, este pasaje se encuentra en el libro de Daniel. Es en el libro de Daniel, donde nos dice: los amigos de Daniel son echados al horno de fuego. En este pasaje vamos a analizar cómo los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesa y Abed-nego, quieren ser obligados a adorar una estatua que no tiene vida. Dice que el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro, y el rey Nabucodonosor ordena que todas las lenguas, tribus, naciones, al escuchar el sonido de la música, del alboroto que van a hacer, tienen que postrarse ante aquel ídolo. Pero dice la Biblia que había ahí unos siervos que conocían al Dios verdadero, los cuales no se postraban ante ningún otro Dios, porque su corazón estaba ocupado solamente por el Dios verdadero. Ellos conocían ese mandamiento que está establecido, que nos dice que hemos de amar al Señor nuestro Dios y solamente a Él hemos de servir, y que hemos de amar al Señor con todo nuestro corazón y no nos hemos de inclinar ante ningún otro Dios. Estos hombres conocían la palabra del Señor porque eran siervos del Dios Altísimo, hombres que habían sido instruidos en la palabra de Dios, hombres que no se inclinaban ante lo falso. Sabemos que en estos tiempos hay hombres que se hacen llamar hombres de Dios, pero con mucha facilidad se inclinan ante las cosas que no son verdaderas. Pero Dios ha levantado un remanente que no doblará rodilla ante ningún Dios falso, ante ninguna inmundicia. Nosotros sabemos que hay un Dios que es el Dios verdadero, y estos hombres conocían el mandamiento, porque el Señor Jesucristo nos habla acerca de este mandamiento también en el Nuevo Testamento, donde dice entonces los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos. Se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros notamos, este hombre que dice que es intérprete de la ley le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor Jesucristo le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él está preguntando cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios. Y miramos cómo este hombre le habla acerca del gran mandamiento que está escrito en la ley de Dios. Y miramos que estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, eran hombres que conocían la palabra de Dios, que habían sido instruidos en la palabra de Dios, y ellos no conocían a ningún otro Dios. Ellos guardaban la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. En aquellos tiempos había diferentes dioses, había muchos dioses, los rodeaban muchos dioses, muchas imágenes, muchas estatuas, al igual que en estos tiempos hay imágenes, hay ídolos, hay estatuas, hay prácticas que se están levantando. Pero nosotros sabemos que solamente hay un Dios, que es el creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y que ese Dios no comparte el corazón del hombre, no comparte el alma del hombre, no comparte la mente del hombre, no comparte al hombre. Toda aquella persona que quiera servir al único Dios verdadero tiene que renunciar a todo lo que pueda ser un obstáculo, ser una división entre Dios y el hombre. Entonces miramos este pasaje que se encuentra en Mateo 22 del 24
al 39, porque dice que el segundo mandamiento dice, este es el primero y grande mandamiento, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que hay dos mandamientos y que el Señor Jesucristo habló acerca de que son los mandamientos más importantes, y me imagino yo que estos hombres conocían esos mandamientos. Y entonces nos dice así en el libro de Daniel, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira, después de que estos hombres no quisieron postrarse ante su imagen, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Esto lo encontramos en el libro de Daniel 3, del 13 en adelante. Voy a leer del 13 hasta el versículo 30 y iremos analizando cómo estos hombres no se postraron ante ningún otro Dios. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? O sea que dice, es verdad que ustedes no honráis a mi Dios, ni la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Note la palabra que dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Note usted que le dicen, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea que ellos estaban confiados en que el Señor los libraría tanto del horno de fuego como de la mano de aquel hombre, porque dice la palabra de Dios que todo lo que es hecho por la mano del hombre no tiene poder contra los verdaderos siervos de Dios. Aquel horno había sido hecho por el hombre, un horno que había sido hecho por el hombre para quemar fuego, para intimidar al pueblo, para infundir miedo, para infundir desaliento, desánimo y para traer intimidad al hombre. Pero miramos que estos hombres no le temían ni al fuego, ni al horno encendido, ni a aquel hombre, ni a quien estaba obrando a través del hombre, queriendo hacer que estos hombres fallaran al Dios verdadero, porque sabemos que el que obra a través de las personas para hacernos que le fallemos a Dios es el mismo que se manifestó en el huerto de Edén para incitar a Eva a cometer pecado y a desobedecer a Dios. Es el mismo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que Satanás se manifiesta a través de los ídolos, a través de las imágenes, a través de las prácticas, a través de los cultos falsos que no han sido puestos por Dios, a través de las modas, a través de todas aquellas cosas que Satanás ha ido sacando, porque nos dice Primera de Corintios 4:4 que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Entonces, todo aquello que es falso y toda adoración que se hace a cualquier Dios que no es el Dios verdadero se está rindiendo a Satanás. Dice en el versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque ellos conocían las promesas de Dios para ellos, que están en Isaías 43:2. Ellos conocían que había promesas para todos aquellos que sirvieran a Dios, que nos dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías hablándole al pueblo de Israel, hablándole a sus siervos, le dice
Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama te abrazará, ni la llama arderá en ti. Está este pasaje en Isaías 43:2, y miramos que estos siervos de Dios conocían las promesas de Dios y se agarraban de las promesas de Dios y confiaban en las escrituras, que todo lo que estaba escrito tiene cumplimiento. Por eso ellos no se inclinaban ante ningún otro Dios, aunque todas las personas que les rodeaban sí se inclinaron ante la estatua. Todos cayeron postrados ante la estatua, pero era porque ellos servían a sus propios dioses, dioses que no los podían librar de la mano del rey ni del horno encendido. Pero el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sí podía librarlos, porque él lo había dejado escrito, y todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento, sea para juicio o sea para librarnos de la mano de nuestros adversarios. Nos dice en el Daniel 3:18, dice, si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado, porque ellos no adoraban estatuas, no veneraban estatuas, ni le rendían ninguna clase de culto, ni a ninguna estatua, ni a ningún dios falso, porque todo lo falso no tiene fundamento perdurable, porque será destruido cuando nuestro Señor se manifieste en llama de fuego con sus santos ángeles. Todos aquellos adversarios serán devorados por el fuego del Dios Todopoderoso, y todo lo falso será destruido y será quitado, y solamente lo verdadero resplandecerá por toda la eternidad, y todos aquellos que fueron fundamentados en el Dios verdadero brillarán con su Padre en el día postrero, cuando el Dios Todopoderoso sea manifestado para ser alabado por todos sus santos. Y entonces sí miraremos cara a cara a nuestro Dios y podremos adorarle y mirarlo con nuestros propios ojos. Pero mientras tanto lo estamos mirando con los ojos espirituales, y el Señor demanda fidelidad y demanda que no nos inclinemos ante ningún otro Dios, porque todo lo demás es falso. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos. Note usted en esta palabra que dice que mandó a hombres muy vigorosos, o sea, de los hombres más fuertes de su ejército, que tenía su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea que mandó de los hombres de los mejores que tenía él en su ejército. Pero aquellos hombres sí servían y adoraban a las estatuas y a los dioses de Babilonia. Así es que esos hombres no podían acercarse al fuego, porque ellos eran como la paja, aunque eran fuertes y vigorosos ante los ojos del hombre, pero ante el fuego ellos no tenían poder. Entonces miramos así y analicemos lo que sucedió. Dice que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces dice que estos hombres fueron a atar a aquellos siervos de Dios para echarlos en el horno de fuego que había sido encendido 7 veces más de lo acostumbrado. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice, dentro del horno del fuego, y el fuego ardiendo, que había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado, porque la ira del rey se había encendido en contra de estos hombres, porque se negaron a adorar su estatua y adorar a sus dioses. Dice, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Mire, notemos aquí cómo dice que el fuego del horno, que había sido calentado 7 veces más, mató a aquellos hombres que habían echado a Sadrach, Mesach y Abed-nego dentro del horno encendido. La llama ardió en ellos.
si usted lo nota, nos dice claramente que la llama sí ardió en ellos y no tuvieron que entrar en el horno, ni siquiera entraron, solamente al acercarse al fuego que había sido preparado para los siervos de Dios, aquellos hombres que andaban en la carne, porque ellos servían a dioses falsos, a estatuas, a imágenes, a ídolos. Ellos doblaban sus rodillas ante lo falso, pero cuando vino el fuego, aquellos dioses a los que ellos adoraban, notemos que no pudieron librarlos de la llama del fuego. O sea que esos dioses no tenían poder, porque se supone que el juicio y el fuego había sido calentado para aquellos siervos de Dios que no habían querido adorar a aquellos dioses. Entonces creo que aquellos dioses tenían que haber libertado y librado del fuego a los hombres siervos de Nabucodonosor. Pero miramos que no los pudieron librar, miramos que el fuego los quemó y fueron devorados. Aquellos hombres que los iban a echar tan solamente con acercarse y echar a Sadrán, Mesa y Abed-nego, al acercarse ellos al fuego, ellos mismos no pudieron resistir el fuego y fueron devorados. Y aquellos dioses a los que ellos adoraban no los pudieron librar del fuego. Pero sigamos mirando y miremos qué es lo que el Dios verdadero hace y comparemos, para que si usted aún tiene sus ojos puestos en cualquier cosa que es hecha por el hombre, quite sus ojos de allí, quite su corazón, saque eso de su hogar, de su familia, destruya esa basura, porque todo eso es hecho por el hombre y eso no tiene ningún poder. Nos dice en el versículo 23, y estos varones, Sadrán, Mesa, Abed-nego, cayeron atados, fíjese bien, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que nos dice dentro del horno de fuego y ardiendo. Dice entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, estos hombres, si analizamos, se negaron a adorar la imagen, prefirieron mejor ser atados y echados dentro del horno de fuego ardiendo. Analizamos que ellos conocían las escrituras, no lo dice la palabra, pero yo lo creo con todo mi corazón, porque al negarse ellos es que ellos conocían al Dios verdadero. Ellos conocían el pasaje que miramos en Isaías 43:2, de que ellos conocían, que dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces miramos que dice que Dios descendió y él estaba ahí dentro de ese horno de fuego. Entonces donde Dios desciende y de donde Dios está morando en aquel lugar, cuando el fuego quiere devorar aquella casa, no podrá el fuego, no tendrá poder el fuego para quemar, porque no hay nada que tenga poder en contra del Dios Todopoderoso. Entonces el Dios descendió y su presencia se llenó el horno de fuego, y aunque las llamas ardían, no tenían ningún poder contra aquellos hombres. ¿Por qué? Porque ellos actuaron en el espíritu y no en la carne. Y nosotros miramos que la carne es la que arderá. Todo aquello que hacemos guiados por nuestra alma carnal, por lo que nosotros miramos con nuestros ojos, cuando nosotros adoramos estatuas, ídolos, imágenes, son cosas visibles que miramos con nuestros ojos y nos producen, ya sea que nos produzcan deseo de venerarlos o nos introduzcan por nuestros ojos cualquier cosa para que nosotros tengamos algo hacia ellos. Todo eso es producido en la carne. Muchas personas, quizás usted que me escucha, usted diga: yo no adoro imágenes, yo no adoro ídolos, pero simplemente le hago una pregunta: ¿tiene usted cualquier clase de imagen dentro de su casa? Le hago la pregunta: si usted tiene cualquier imagen, sea de cualquier santo, sea de quien sea, ¿cuál fue el propósito de que esa imagen, ya sea de yeso, sea de papel, o sea crucifijo de madera? Todo eso le hago la pregunta a usted, y si usted es una persona sabia, usted sabrá entenderlo en su corazón. ¿Cuál es el propósito de que esa imagen fue hecha?
¿Por qué fue hecha y por qué la hicieron? ¿Cuál es el propósito de su hechura? ¿Cuál es el propósito de que fue fabricada por el hombre? ¿Con qué propósito y con qué fines? ¿Con el propósito de darle alguna adoración o de ponerla en algún lugar donde sea venerada? Si es así, es un ídolo y el Satanás tiene derecho a manifestarse a través de esa imagen. Aunque en su corazón de usted no lo tenga como un ídolo, de todos modos delante de Dios es un ídolo, porque es una abominación y porque muchas almas se han inclinado ante esa imagen. Entonces todo lo que ha sido usado con el fin de dar adoración, de dar culto, de dar veneración, es algo falso y algo abominable delante de Dios. Usted medítelo en su corazón, no escuche mis palabras, sino vea lo que la palabra de Dios dice, lea las escrituras y pida que el Espíritu Santo le dé entendimiento, revelación y sabiduría, que yo creo que ya lo tienen, pero si aún no, yo le invito a que clamemos al Señor. Entonces miramos, dice, cómo estos hombres fueron liberados por Dios y Dios descendió y los liberó por su fidelidad. Dice, se juntaron los sátrapas, los gobernadores de los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego. Note usted cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Note usted cómo el poder de Dios es tan grande que estos hombres ni siquiera el olor al fuego se pegó en ellos. O sea que el Dios a quien nosotros le sirvemos podemos estar confiadamente en él y podemos servirle a él y solamente a él, y podemos poner nuestra confianza en él, nuestra fe, nuestra esperanza. Podemos entregar nuestros hijos en sus manos, dedicar nuestros hijos a él y solo a él, que solamente él sea el que ocupe cada rincón de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, y en nuestro hogar, en nuestra familia, que no haya ninguna otra cosa en nuestro hogar que pueda impedir que la presencia de Dios se manifieste, que no haya nada abominable, porque él es puro y santo, y todo lo que no proviene de él es abominación delante de su presencia. Dice entonces, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Entonces note cómo ellos prefirieron entregar sus cuerpos al fuego que entregar sus cuerpos en inclinación hacia cualquier otro Dios. Ellos preferían ser despedazados, ser destrozados, ser destruidos, ser quemados, ser devorados, antes que presentar sus cuerpos a cualquier otro Dios, o antes que inclinarse a cualquier otro Dios. Dice el versículo de Daniel 3:29, por tanto, decreto, dice el rey, después de que el rey miró la grandeza del Dios Todopoderoso, dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mire cómo este rey reconoce que no hay Dios que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Reconoce cuando él mira cómo ese Dios los libra. ¿Por qué? Por su fidelidad y porque ellos no inclinaron su corazón hacia ninguna otra cosa. El pueblo de Israel no servía a ningún otro ser, incluso solamente cuando ellos se desviaban y se alejaban de Dios, pero todos aquellos del pueblo de Israel que conocían a Dios y le servían solamente a él, nunca se inclinaban ante ningún otro Dios, ni adoraban, ni daban culto, ni daban veneración, ni ponían ninguna clase de ídolos, de imagen, ni nada en sus casas. Ellos eran fieles al Dios verdadero. Nos dice en el versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la providencia de Babilonia. Después de que ellos honraron y sirvieron al Dios y le fueron fieles, ellos también recibieron
engrandecimiento por la fidelidad. ¿Por qué? Porque dice que el engrandecimiento es de Dios. Es Dios el que pone reyes y el que quita. Es Él el que da vida o quita la vida. Solamente Dios es el único que tiene el poder, o sea que todo lo demás es falso. En el libro de Malaquías 1:17 nos dice: a todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. O sea que todas las estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Entonces todo aquello, hablando el profeta en el libro de Malaquías, hablándole al pueblo de Israel, nos habla nuevamente que todos aquellos ídolos serán destruidos, serán quemados, y todos los dones que se han ofrecido, todo lo que ellos puedan tener será reducido a cenizas. Malaquías 2:15 nos dice: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea, nos habla que Dios hizo uno solo, en el cual había abundancia de espíritu. Dice: ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea que nos habla que Dios hizo uno solo. Dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno solo, porque Dios no hizo dos cuerpos, Dios hizo un solo cuerpo. Y lo mismo hizo Dios en Cristo. Dice que todos los que venimos a servirle a Dios somos el cuerpo de Jesucristo, y solamente podemos ser guiados por Cristo. Solamente la adoración que se hace a través de Jesucristo es la que es recibida. Y Jesucristo dijo: ahora es la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y tales adoradores busca que le busquen, que le adoren. Así es que Dios no recibe adoración por medio de objetos, por medio de imágenes, por medio de intercesores, por medio de aquellas estatuas o imágenes que se arrodillan para pedirles que intercedan ante Dios, como dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden creer la gente que una mujer que es verdad fue santa? ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios, obedeció su palabra, obedeció sus mandamientos, que puede interceder por nosotros ante Dios. La Biblia nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador, no una sola mediadora, ni muchos mediadores. Dice: porque hay un solo Dios, o sea que solamente hay un Dios, no hay más que un Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquel sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, porque solamente Jesucristo nos introduce a la presencia del Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre, o sea que Él es la adoración verdadera. Él es la vida, o sea que solamente en Cristo encontramos la vida espiritual, y Él es la verdad. Él es el único que nos da y nos ayuda a conocer la verdad. Así es que todo lo demás es falso, y todo lo demás será destruido, porque la mentira no durará. Cuando la verdad se manifieste, la mentira dejará de existir, y sabemos todos que en aquel día, en el final, se manifestará el Dios Todopoderoso, y llenará toda la tierra, llenará toda la creación de Él, de su vida, y Él será el que reinará por todos los siglos de los siglos. Y todo aquel reino que fue hecho por el hombre, que nació en el corazón del hombre, toda aquellas casas que fueron edificadas sobre lo falso, dejarán de existir por toda la eternidad. Todo hogar, toda familia, todo culto dejará de existir. En este día he hablado acerca de ídolos e imágenes en este quinto video. Que el Señor Jesús me le bendiga grandemente, y en un próximo video continuaremos hablando acerca de lo que nos sigue hablando en el Nuevo Testamento. Que el Señor Jesús le bendiga muy grandemente.